tardes, mucho gusto. Mi nombre es Ixi Alonso. Ok, mucho Hoy, gusto. hoy vamos a hablar siempre bajo la misma línea de anteriores ejemplos, de lo que es el inventario, porque esto es un tema un poquito extenso según los ejemplos que tenemos. Entonces, este pues es más que todo utilizado en una sesión, eh, bueno, el ejemplo está basado prácticamente bajo un escenario de un restaurante. Nosotros tenemos ciertas recetas. Bajo este término, escandallos de costes, pues prácticamente el significado, si a algunos les interesa averiguar el término, pues es solo únicamente, como dice este ejemplo, vamos a verlo así rapidito para que entiendan un poquito este término. A ver. Pues es un aspecto fundamental en las gestiones de hotelería y cocina. Son las gestiones de materia prima, fundamental cuando nosotros en este caso queremos hacer una receta de un plato, donde nosotros tenemos específicamente lo que conforma elaborar ese plato de cocina. Este ejemplo está orientado a esa sección, pues nos dieron eh, un ejemplo, si lo podíamos realizar, pues hicimos este básico. Entonces, pero esto lo que hace es que si usted tiene un ingrediente, se lo pesa, tiene su costo, entonces usted va juntando cada uno de ellos ingredientes hasta tener ya el plato elaborado. Entonces, eso es lo que significa este término, que es el total de lo que cuesta la elaboración de un plato de acuerdo a los ingredientes. Entonces, como dice aquí, pues, ingredientes, bruto, neto, precio unitario, total, pues, como les comento, esa parte es como armar todo el plato de cocina y más o menos viene siendo de esta manera. O lo detallamos como nombres de receta 1, receta 2, receta 3. Bueno, aquí lo repetimos. Entonces, el archivo se llama escandallos de costes, ya está subido en, en el canal de Telegram, pues pueden descargarlo. Aquí dice el link de Mega y repitiendo el curso anterior, solo le dan clic a ese link y les va a mandar a una página web donde está la sección de descargar. Y pues desde luego pues solo le dan ahí en esta sección de descargar y listo, ya tienen el archivo. Se sube ahí porque pues así no se pierden los archivos. Ya es una base de una copia en la nube, entonces lo pueden descargar cuando lo deseen. Ok, entonces vamos a entrar ya un poquito en el archivo. Se divide en la sección donde nosotros vamos a colocar cada uno de los suministros que se va a aplicar a cada una de las recetas. Es parecido a los ejemplos anteriores de inventario, pero aquí solo vamos a jugar con los ingredientes. Luego tenemos una hoja de venta donde nosotros vamos a hacer el registro de todas las ventas que nosotros hagamos por el día y pues vamos a establecerle un precio. Eso ya es manual. Aquí ya no le colocamos ningún tipo de cálculo de porcentaje, solo aquí únicamente si ya sabemos el costo de la receta, pues le ponemos el precio que nosotros deseamos venderlo en ese día. Entonces está conformado por aquí los costos en esta página, luego en esta otra las ventas que nosotros hagamos, ya sea individuales o la sumatoria de los días, y por último un pequeño resumen
donde nos aparece el costo total de la receta y un precio por medio, el cual nosotros utilizaremos una fórmula que no habíamos visto, que es parecida a sumar puntos y punto conjunto, nada más que la va a promediar. Entonces, cuando digo promediar es que nosotros, base al costo, pues establecemos un precio manual, eso no lo automatizamos, eso será individual, habría que colocarlo, como los otros archivos. Entonces, basándonos a esto, nosotros le colocamos el precio y si en un caso en la próxima venta le aumentamos una unidad más, pues esa fórmula, perdón, promedio, puntos y punto conjunto, lo que va a hacer es que me va a buscar todo lo que tenga que ver con el código de receta en el área de venta y me va a sumar todo lo que tiene que ver con ese código, los precios de venta que nosotros tenemos colocados. Entonces acá el promedio y de esas dos, como puede ver aquí, yo marco. Entonces, este es el precio unitario de, en este caso, el plato. Aquí está 120.50 y sumar puntos y conjunto realiza esa función. Entonces, vamos a empezar a explicar la hoja. Tenemos la primera hoja que vamos a ver, es un simple formato de tabla, donde lo único que hace es mediante la fecha, suministro, descripción, cantidad, peso, precio, costo, código y receta. Aquí lo que hace es asignar el suministro que le vamos a aplicar a esa receta. Por ejemplo, con la ayuda de buscar B, ¿verdad? Esa fórmula la hemos visto en los anteriores ejercicios, pero recordando, buscar B se desarma de la siguiente manera: valor buscado, la matriz que va a buscar, en este caso va a buscar de la tabla 3, y recordando que cuando nosotros damos clic dentro del formato de tabla, aquí están los nombres de las tablas. Vamos a ver. Bueno, los nombres de la tabla, donde nosotros tenemos el nombre estándar y cada una de ellas, por ejemplo, aquí está también, esta es la número 3 y esta es la número 2 y por supuesto pues este es el número 1. Entonces, viendo la fórmula, dice que de la tabla 3, de un rango comprendido, recordando en los anteriores ejemplos, cuando trabajamos con formato de tabla, el rango está colocado con los nombres de las columnas, no como normalmente nosotros marcamos el rango y nos aparece la celda tal hasta la celda tal, con en medio de ellas dos están dos puntos. Entonces, cuando trabajamos con formato de tabla, nos trae el nombre de las columnas. Entonces, me dice que la matriz, está aquí, de la tabla 3, comprende un rango desde el código hasta la receta. Entonces, indicando eso, el rango donde se encuentra la información que yo deseo comparar. Y por último, o más bien por penúltimo, colocamos el número de columna que yo deseo que me responda la fórmula, en este caso el resultado, que sería el nombre de la receta. Entonces, volviendo, aquí está, que es la número 2, y buscar B es de izquierda a derecha, 1, 2. Entonces, por eso es colocado el número 2. Y ya para terminar y cerrar el buscar B, le decimos que con un 0 nos busque de manera exacta. Entonces, basándonos a eso, cuando buscar B no encuentra un valor, un resultado que nosotros deseamos buscar, nos tira un error. Entonces, cuando no lo encuentre, nosotros le colocamos el sí error. Quiere decir que si buscar B no lo encuentra y me da un error, en este caso sería no definido, no NA o ND,
Entonces, yo no quiero ese rótulo. Entonces, por eso se le coloca ese error, que si la fórmula da un error, pues me la deje en blanco. Porque, por ejemplo, yo puedo tener, qué sé yo, y esto no está dentro de la base de datos, entonces me lo limpia. Entonces, basándonos a esto, la única fórmula complicada que tiene esta hoja es el buscar B. De ahí solo tiene una simple multiplicación, en este caso la cantidad por el precio. Entonces, en esta hoja nosotros podemos, gracias al formato de tabla, solo alar y seguir integrando cada uno de los suministros. Por ejemplo, eh, de la receta 1, yo quiero cargarle suministro tal, 25, aquí quiero aquí este, luego este, y así, etcétera. Voy yo cargando a cada una de las recetas ese costo. Por ejemplo, aquí hice estos datos y tengo esta pequeña segmentación de datos que me logra hacer, recordando que eso está, cuando nos damos clic en diseño, aquí está insertar segmentación. Yo la quiero por, en este caso, receta y me aparece, le damos clic y como ya la tengo, pues no lo voy a activar. Y me aparece esto, entonces nos facilita la boca, pero eso no quiere decir que no podamos tener un filtro, ¿no? Desde que está aquí, pero esto le da un poquito más de presentación al cuadro de mando. Entonces vamos a hacer el resultado. La receta 1 tiene estos dos valores agregados. Entonces, eso de ahí suman esta cantidad. Vamos a verla aquí un poquito más detallado. Okay. Esto de aquí dice 85 de la receta 1. Entonces, aquí va acumulando el costo de esta receta. Entonces, bajándonos a este criterio, esto lo único que va a hacer es ingresar. Cada vez que usted tenga que agregarle un costo a una receta para saber el precio de un plato, porque nos preguntó si teníamos algo donde podíamos integrar el costo de ese plato, pues algo sencillo, solo simplemente ingresar las compras, ¿verdad? Y codificar, en este caso, la receta. Por ejemplo, si usted vende, qué sé yo, pollo con tajada, pues usted mide cuánto tiene la cantidad del plato, tajadas, la fracción de pollo, si le echa algún otro ingrediente, repollo, bueno, qué sé yo, tantas cosas que le pueden agregar. Entonces tiene un pequeño costo. Entonces la receta, en este caso, como vemos aquí, ahora vamos a ver la receta 2, ¿verdad? Y aquí dice que tiene un costo, vamos a ver, aquí está, un costo de 925. Entonces, aquí está. De igual manera, podemos ver la receta 3, tiene un costo de 96. Entonces, todo lo que nosotros vayamos agregando se va en el resumen individual agregando el costo. De igual manera, también en la sección de venta, que ya la vamos a ver, se va agregando también el costo por unidad. En este caso, pues, vamos a trabajar con receta 1, 2 y 3. Entonces, una vez explicado la parte donde nosotros ingresamos los costos del plato o de la receta, ¿verdad? Como lo repito, aquí lo único que va a hacer es ingresar los ingredientes. No va a tomar en cuenta otro gasto como luz, agua, eso ya es otro tipo de costo y de gasto, pero en sí, el escándalo es eso, la suma de todo lo que le costó los ingredientes hasta tener el plato en la mesa. Ya los demás, costos indirectos, gastos indirectos, pues si ustedes desean ponerlo, pues lo colocan, pero en realidad eso es lo que significa este término, que prácticamente solo son los ingredientes.
Ok, no he explicado esa parte. Vamos a la sección de venta. En este caso, está formada también por un formato de tabla, porque el formato de tabla nos facilita mucho la cuestión de los rangos, las fórmulas, y pues solo tenemos que alargar nada más esta esquina, y también tenemos nuevamente aplicado pues este pequeño o esta pequeña segmentación de datos, donde nos facilita el cuadro de mando. Entonces, basándonos en eso, aquí vamos a colocar un ejemplo que vamos a eliminar esto para hacerlo de cero. Okay. De la receta 1 vendimos pues 2 unidades. Vamos a poner lo que la vendimos a 120 y como podemos ver aquí de la receta 1 el costo es este valor, aquí está. Entonces de 120 vendí 2. Entonces en sí vamos a hacerlo individual aquí para que ustedes vean la diferencia. Lo vendimos a 120, pero el costo aquí viene siendo 35 el plato, pero como fueron 2 unidades, por supuesto, pues, hay que cerrarlo. Entonces, está el valor de una utilidad de 70. Entonces, quiere decir que el día 1, por ejemplo, vendimos 2 unidades a este precio y tenemos una ganancia por esas 2 ventas de 70. Por ejemplo, si lo colocamos, qué sé yo, 10, entonces ya nuestra ganancia va incrementando, pero de igual manera, pues aquí el costo siempre es 85, ¿verdad? Que eso significa que es en realidad del plato, pero aquí nos hace ya la utilidad acumulada de ese plato, en este caso cuando nosotros hacemos la venta, porque queremos saber cuánto cuesta en realidad ya el plato puesto a la venta, porque como lo repito, aquí está precio unitario, 120, y pues el costo 85. Y pues por los 10, pues quiere decir que es una utilidad de 350. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos en esta hoja, pues el ingreso de los datos de la cantidad que vendimos en cierta fecha. Por ejemplo, de la receta 2, ponemos que vendimos 15 platos y lo vamos a vender como a, qué sé yo, 25. Entonces, ahí nos está estableciendo que cuesta este valor y este es el precio en que lo logramos vender y el acumulado de ganancia por estos 15 unidades nos da este pequeña sumatoria de la utilidad entre el costo y el precio, porque esto es el valor de la suma de los suministros que conlleva llevar o realizar ese plato, esa sección donde nosotros codificamos la receta, automáticamente nos trae el costo, como puede ver, el mismo de aquí. Entonces, nos trae este pequeño ejercicio con las utilidades acumuladas de esta pequeña unidad que nosotros vendimos el día 1. Y sucesivamente, así nosotros tenemos en realidad lo que nos cuesta, lo que vendimos ese plato, pero resulta que el día 2 vendimos a este precio, por ejemplo, las mismas 10 unidades y las vendimos a 121. Entonces, así sucesivamente nosotros podemos ir ingresando, ¿verdad? Porque de repente establecimos un precio y pues al día siguiente pues tuvimos la necesidad de incrementar el precio. Entonces esta variación, entonces lleva un promedio. Entonces aquí puede ver que aquí hay una receta y aquí hay otra diferente y aquí está la misma. Entonces con la ayuda de
promedio, en este caso, promedio punto sí punto conjunto, pues va a ser ese promedio, porque aquí va a indicar que hay dos precios. Al indicar que esos dos precios hace el promedio de 120.50, que vamos a aplicar esa fórmula, pero queremos aclarar que en esta parte lo único que va a hacer o se va a realizar es la venta de esa receta de X día con las unidades y el precio que nosotros le vamos a colocar, que se puso a la venta ese día. Entonces, recordando que el formato de tabla, pues podemos jugar con él y alargarlo, perdón, o podemos eliminar filas, tabla, etcétera. Entonces, esto nos ayuda bastante, pues, a la hora de jugar con los rangos, porque no es lo mismo sumar o identificar el millón y pico de filas que solo el rango que nosotros estamos trabajando, como puede ser así, porque automáticamente reconoce el rango como el nombre de la columna, como en este caso aquí, solo reconoce esta sección, y si yo la llevo a alargar y le vuelvo a dar, pues la fórmula reconoce y va incrementando. Entonces, este formato de tabla también permite, pues, la segmentación de datos. Entonces, tenemos este pequeño resumen donde nosotros podemos jugar con la información de lo que vendimos según la receta que tengamos o que ocupemos, en este caso, la fecha. También lo podemos hacer por fecha, pero ahí le tenemos que dar, pues, recordando, diseño donde está la segmentación y lo ponemos por fecha. Y listo. Aquí tenemos las fechas. Por ejemplo, queremos ver el día 1, vendimos estas dos recetas y el día 2 solo vendimos esta receta. Entonces, si queremos ir un poquito más allá, pues está también esa opción. Ahora vamos a la parte final. Y esto lo que hace es que nos trae todas las recetas y también está en formato de tabla. Y el formato de tabla, pues recordando, podemos jugar con él. ¿Verdad? Voy agregando filas, si en un caso queremos agregar otra. Aquí está. Entonces, receta 4. Entonces, basándonos a eso, a la receta 4, nosotros podemos ir creando otro tipo de receta. Entonces, vamos a darle una vista aquí para tenerlo ajustado. Aquí está. Okay. Listo. Entonces, este cuadro, en esta hoja, lo que nos trae es la fuente. Cuando digo la fuente es porque de aquí nosotros vamos a colocar el código y la descripción del tipo de receta que nosotros deseamos ajustar. Tenemos pues también la opción de ponerle si queremos algún tipo de comentario y personalizar el tipo de comentario si en un caso así ustedes lo desean, ¿verdad? En este caso vamos a darle otra forma, vamos a darle un poquito más aquí, ahí está. Entonces, este tiene esta otra y así. Este es un ejemplo extra que algunos no tenían en cuenta, pero si en un caso quieren dar un comentario un poquito más de diseño, pues de esta manera nosotros solo marcamos y le damos cambiar a la forma o recortar la forma. Y ya podemos cambiar el objeto y incluso pues ¿no? Podemos alargarlo. Entonces, esta es la sección. Le colocamos un pequeño comentario si en el caso es necesario. Ok, entonces basándonos en eso, vamos a aplicar lo que es sumar puntos y punto conjunto, que la hemos visto en los anteriores ejemplos, pero vamos a volverla a retomar por si los que llegaron tarde. Recordando que sumar puntos y punto conjunto, que también está en esta sección que les había explicado en el área de ventas, pero así rapidito, lo conforma con un rango, suma, en este caso pues lo establece en la tabla 1 los costos, ¿verdad? Y la tabla
tabla 1, pues recuerden que si nosotros damos clic en la tabla, nos aparece el menú extra de diseño y esta es la tabla 1. Entonces, basándonos en ese criterio, vamos a hacer la suma del rango costo, que en el caso de formato de tabla, repitiendo que los rangos están con los nombres de las columnas. Luego, establecemos que el criterio de un rango o el rango criterio, colocándole que de la misma tabla 1, en la sección de código, ¿verdad? Que está aquí, nos traiga el criterio de este rango código. Entonces, le decimos que este es el criterio que va a buscar en este rango y este es el código que está aquí marcado en azul. Entonces, automáticamente nos trae nuevamente el costo unitario acumulado de esa receta. Y en la sección de ventas, ahí es donde nosotros sacamos el precio promedio. Entonces, precio promedio está conformado con la fórmula promedio punto sí punto conjunto, que funciona de la misma manera que lo hace sumar punto sí punto conjunto. Nada más que el resultado va a variar porque en este sentido lo que hace es el promedio en vez de la suma. Entonces vamos a explicar. Primero tenemos que colocar nuevamente, igual que sumar puntos y punto conjunto, el rango promedio que nosotros deseamos sumar. En este caso, la tabla 2 de precio unitario. Recordando que aquí está el nombre en diseño de la columna tabla 2. Entonces, precio unitario. Recuerden que, nuevamente, una mención, cuando trabajamos con formato de tabla nos trae el rango con el nombre de la columna. Entonces, esa es la suma que va a realizar en el caso del promedio. Después me pide un rango criterio. El rango criterio es lo mismo que sumar puntos y punto conjunto, que en este caso es el código donde está esa columna de la tabla 2. Entonces, aquí está nuevamente tabla 2, código, y de ese rango criterio me va a buscar el código. Entonces, para traducción, lo que va a hacer sumar puntos y punto conjunto es como que si yo tuviera, el promedio, perdón, punto conjunto, yo tuviera 120, aquí 121. Entonces, ustedes pueden ver aquí, cuando yo marco esta sección, aparece un promedio. Entonces, esa fórmula funciona de la misma manera. Me va a buscar todo lo que diga código 01, que es la receta 1, me va a sumar y me va a promediar. Solo únicamente este código. No como aquí, que yo marco, y por ejemplo, vuelvo a marcar aquí, pongo otro valor y empieza a promediar. No. Por ejemplo, aquí, pues, diría 121. Pero como yo le ordeno que todo lo que diga código 01, en este caso serían estos dos, este y este. Entonces, sumar puntos y funciona sumando los valores, pero promedio puntos y punto conjunto lo que hace es sacar el promedio de esto. Por ejemplo, aquí está este valor 120 y 122. Si yo tuviera 121, perdón, aquí, entonces me lo suma y saca el promedio 120 y 50, que en este caso es lo que hace en esta sección de aquí. Entonces, basándonos a eso, pues, promedio puntos y punto conjunto hace la suma del precio unitario, busca el rango donde están los códigos y me trae específicamente la suma promedio de ese código que yo le establezco en el rango donde está el área de precio unitario de venta. Entonces, esa es la función de suma, perdón, de promedio puntos y punto conjunto. Es igual a la sumar puntos y punto conjunto, nada más que en vez de
solo sumar, pues aquí lo que hace es suma y hace el promedio de única y exclusivamente el criterio que yo le haga mención. Y también, pues, cuando no encuentra o si hay algún error, pues le pasamos la función si error, donde nos pide el valor y si es error, pues nos traiga X resultado. Entonces, en resumen, si error de la fórmula promedio punto conjunto me llega a tirar un X error, yo no quiero que me dé el ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer esto, tenemos esto y tenemos esto. Entonces, no me puede sumar texto con valor. Entonces, si error lo que hace es que si encuentra ese error, ¿sí? Error. Entonces, aquí yo le indico que si hay error en esa fórmula, es mejor que me lo dé en blanco. Ahí está. Pero si no hay error, entonces me trae la suma, en este caso, correcta. Pero si hay error, pues me la pone en blanco. Entonces, por eso nosotros utilizamos el si.error. Entonces, basándonos en ese ejemplo, eso es lo que significa colocar el si error en una fórmula. Si encuentra un X error, porque puede ser de que usted va utilizando buscar B. Cuando buscar B no encuentra, nos trae no aplica, no encontrado, etc. Entonces, ahí le colocamos también esa función de limpieza. Y para terminar, pues una simple resta del costo de esa receta menos el precio promedio que va acumulando de todo lo que se ha vendido en esta hoja de venta, que nos trae el promedio, en este caso 120.50, que implica este valor y este valor. Entonces, podemos confirmar 120, ¿verdad? Y 121. Aquí está 120.50. Entonces, pueden ver de que aquí hay una receta y está la misma y aquí en medio de otra. Entonces, sumar puntos y conjuntos solo me reconoció, en este caso, el código que yo le indiqué. Entonces, en ese resultado, pues, nosotros pues podemos establecer ese precio promedio. Y aquí pues nos da una simple resta del costo menos el precio, perdón, del precio de venta menos el costo, porque no sería negativo. Pero entonces, aquí nos da esta utilidad por plato o por receta. Entonces tenemos el resumen, que también podemos hacer la segmentación de datos, ¿verdad? Recordando pues que tenemos que darle clic y le damos, en este caso, la receta para que nos traiga la descripción. Y ya podemos tener nuestro resumen. Y podemos activar aquí si queremos, si tuviéramos varios, o desactivar y aparecen todas. Pero no quiere decir que el filtro no sirva, sino que, como les comento, le insisto anteriormente, pues esto le da un poquito más de, entre comillas, de caché al cuadro de mando, porque esto es parte de esa función que trae el formato de tabla. Porque a veces es muy incómodo estar viendo estos pequeños botones de filtro, entonces solo lo filtramos por lo que nosotros en realidad ocupamos. Ok, entonces eso ha sido toda la explicación de este pequeño ejercicio del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, un comentario. No, pues ahí es de estudiarlo, como te repito siempre, ¿va? Que para poderlo uno ir interpretando. Ok. Y que conste, falta un ejemplo un poquito más complicado, ¿verdad? Y le adelanto que esto es parte, que al final lo que único que va a hacer es, en este caso, siempre que en el tema de costos, tienen que manejar los anteriores ejemplos, si no, nunca le van a entender al que vamos a ver la otra semana, donde tengo las unidades. Esto no lo vamos a explicar porque está colocado el sábado pasado,
y el antepasado habla de esta sección. Lo que vamos a explicar es esto de las imágenes, ¿verdad? Y el resultado que nosotros vamos a tener con la ficha de Cardex, con la imagen incluida de forma automática. Vamos a trabajar también una sintaxis utilizando, en este caso, una fórmula matricial. Y si no han comprendido los ejemplos anteriores, pues les recomiendo que lo vean porque esto tiene que ver mucho y nos lo vamos a explicar porque ya está grabado incluso en YouTube esa clase y nos vamos a enfocar más que todo en colocarle las imágenes al Cardex. Cuando nosotros cambiemos aquí, nos aparecerá la imagen del producto que nosotros ya previamente colocamos en esto. Entonces, es importante que vayan practicando o entendiendo las fórmulas anteriores, si no, este ejemplo no lo van a entender. En esta sección de inventario, pues tenemos varios ejemplos y este es prácticamente el cierre de esa información. Bueno, si no tienen alguna consulta, un comentario, pues mi nombre es Itzi Alonso, un placer. Cualquier cosa me quedo 5 minutos después del cierre, o si desean hacer muchas gracias, Alonso, muy amable. Ok.